Muy buenas tardes a todos. Y la peculiaridad de la sesión de hoy es que yo, que soy el presentador oficial, además en este caso, intervengo como presentador del paper que va a ser tema de discusión. Por lo tanto, no va a haber el cambio de guardia que solemos ejecutar de manera un tanto ritual. Bueno, el tema que tenemos a discusión hoy es un trabajo que trata fundamentalmente sobre la obra de Tocqueville, pero concretamente sobre la democracia en América. Ni el personaje ni la temática es novedosa para ninguno de los aquí presentes, ¿verdad? Estamos hablando de un teórico francés, un estudioso francés que durante mucho tiempo permaneció, no diría yo oculto, por una cierta penumbra, pero yo diría desde mediados del siglo XIX, del siglo XX, perdón, del siglo pasado, pasó a formar parte de la bibliografía, yo diría, más bien normal y rutinaria en la formación de los alumnos en ciencia política. Hay en la actualidad además una respetable cantidad de bibliografía que alude al tema. Sigue sin ser, me parece, en mi opinión, un escritor central en la discusión de la democracia. Por alguna razón, su forma de abordaje, y trataremos de dar algunas pistas sobre ello, no termina de capturar el imaginario y las fantasías ni de los lectores norteamericanos ni de los lectores franceses, para mencionar nada más que primeramente aquellos que están más directamente interpelados por el texto de Tocqueville. Es más, incluso vamos a hacer una mención que hay una distribución geográfica en la lectura de Tocqueville. Hay una mirada francesa sobre Tocqueville y una mirada norteamericana sobre Tocqueville que hacen problema en algún sentido, por lo menos forman parte de la discusión. Un primer tema, porque tampoco podemos, es un texto bastante, no sé si grande, pero bastante rico, y no sé si vamos a tener tiempo de trabajar todos los temas que aquí se mencionan. Pero por lo menos me gustaría poner arriba de la mesa algunas temáticas que son centrales, y después abriremos la discusión en general. La primera temática que me parece importante señalar es algo que tiene que ver con la designación misma y cómo la tradición ha ido recuperando la designación original del texto de Tocqueville. El texto de Tocqueville lleva como título en francés De la démocratie en Amérique. Las traducciones posteriores, aún las francesas, fueron tendiendo rápidamente a traducirlo por la democracia en América, la democracia en América, democracy in America, y esa designación inclusive se puede encontrar hoy de manera común. La cuestión no es un problema meramente formal o semántico si la partícula de está o no está. En el fondo, argumento en la introducción que la presencia de esa partícula en realidad está designando una ambigüedad en cuanto a cómo se considera cuál es el objeto mismo del trabajo de Tocqueville, ¿verdad? Cuando se habla y se menciona de la democracia en América, de alguna manera Tocqueville estaría hablando, por lo menos en nuestra interpretación, de el fenómeno de la democracia tomada en abstracto y su concreción en el caso americano. Cuando se elide el de previo y se designa la democracia en América, en el fondo de lo que se está pensando es que se trata de un análisis de la democracia norteamericana y se salta la instancia abstracta de la existencia de un modelo democrático que tendría una pertinencia más allá de su realización histórica.
eso repercute claramente en con qué mirada se mira el texto. Lasky en el 48 decía que era un análisis de Estados Unidos hecho para los franceses, advirtiendo que ese de la democracia en América es un poco el efecto de la preocupación existente en Francia en 1835 sobre cómo haríamos los franceses para instaurar una democracia, y tomamos como referencia la existencia en Estados Unidos. Tengo aquí una cita de Costern que explícitamente dice que es el primer estudio sociológico sobre América y explora los temas íntimamente conectados con la experiencia americana en los años inmediatamente posteriores a la Revolución. O en otras palabras, para la escuela norteamericana es un libro que no tiene otra preocupación que estudiar Estados Unidos. Hay un quiproquo, una especie de ambigüedad que me parece que es importante porque hace de alguna manera cómo se orientan los diferentes estudios que se han hecho posteriores. Y hay una escuela, en Yale fundamentalmente, la escuela norteamericana está centralizada en Yale, en la cual efectivamente se considera que esto es un libro sobre Estados Unidos y no mucho más. Mientras que los franceses no solo siguen pensando que esto es un estudio sobre Estados Unidos para ver cómo se importa la democracia a Francia, sino que además el efecto de eso es que no se puede leer en Francia en realidad la democracia en América sin el antiguo régimen y la revolución. Es decir, los dos textos fundamentales de Tocqueville deben ser leídos conjuntamente. En fin, esto es una pequeña problemática metodológica introductoria que no me parece menor en el sentido de que orienta todas las lecturas posteriores de las temáticas que podríamos abordar y que se pueden abordar, porque aquí estamos lejos de ser exhaustivos. Es una obra grande, la obra de Tocqueville, como ustedes saben, y además es una obra que está en dos tomos que están bastante separados en el tiempo. Por lo tanto, si uno recorre el texto, el segundo tomo tiene algunas reiteraciones con respecto al primero, porque corren como 5 años entre uno y el otro. El segundo tema que me parece que, tomando entonces la lectura más francesa que la de Yale, el segundo tema que me parece que hay que señalar es que conviene dar cuenta de cuáles son las razones que llevan a Tocqueville a hacer un trabajo sobre la democracia y su concreción histórica en América. No es obvio para un europeo, ni francés, ni inglés, diría yo, ni alemán, ni italiano. Quizás para un inglés sería un poco más razonable, en la medida que Estados Unidos era una prolongación de la experiencia histórica británica, pero no es obvio en 1835 que un noble y a su vez intelectual europeo se interese con esta intensidad sobre Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que hay una serie de razones que me parece deben ser mencionadas también. Primero es la coyuntura francesa y lo que en la traducción, en su versión española se llama la problemática de la época pensando en Francia. Es decir, ha pasado la revolución, ha pasado todas las vicisitudes de la revolución, se han congelado en el imperio cayó y ha venido la restauración. Y la restauración ha sido un fiasco igual o mayor que el imperio napoleónico. Por lo tanto, Francia ha atravesado en menos de 50 años una serie de cataclismos políticos mayores y no termina de encontrar, por lo menos en la mirada de los coetáneos de Tocqueville, estoy pensando en Madame de Staël, estoy pensando en Benjamin Constant, estoy pensando en Guizot, en el propio Tocqueville, que es un poco más joven. En la mirada de ellos, Francia no sabe cuáles son las instituciones que debería construir para llegar a una cierta forma de equilibrio político. Porque desde el 89
hasta la jornada de julio, que van a ser las que detonan la salida de Tocqueville, o sea, en 1830, Francia ha sido una especie de hervidero de acontecimientos políticos mayores y que no permiten, sobre todo cuando muchos de estos nobles franceses ya totalmente conquistados por el liberalismo, miran a Inglaterra. Y Inglaterra tiene un equilibrio institucional envidiable. Y Francia oscila entre golpes de Estado, persecución de ex emperadores, restauraciones inenarrables de vueltas a mundos borbónicos que están ostensiblemente muertos. Entonces, como que no hay un herramental institucional a la mano. Es en ese contexto, en ese espíritu de época en que todos los intelectuales franceses están preguntándose, ¿cómo organizamos la posrevolución francesa? Están todos de acuerdo que no se puede volver a la revolución. Es más, hay una preocupación explícita por detener la revolución, no sea cosa que esto vuelva a repetirse. ¿Por qué? Las barricadas en Francia en el 30 se armaron de vuelta. Y como bien sabemos después, aunque todavía no lo sabe Tocqueville, en el 48 se van a armar de vuelta, en el 51 se van a armar de vuelta, y en el 70 van a terminar armando la comuna. O sea, hay un movimiento social complejo que no termina de estar encauzado en institución alguna. Ese es el primer argumento que parece a tener en cuenta por el cual Tocqueville levanta la mirada y en lugar de discutir cómo Constant o cómo Guizot hacia adentro de Francia, sale a buscar fuera qué es lo que se puede encontrar. No le satisface la monarquía constitucional británica y por razones de familia, hay que tener claro que es una gran familia noble vinculada tanto a Lafayette, que había sido además uno de los héroes de la revolución en Estados Unidos, porque hay una relación con Estados Unidos previa, como con Chateaubriand, que también tiene una relación fuerte con Estados Unidos. Sus novelas, una de ellas por lo menos tiene una referencia clara al Nuevo Mundo como lugar en que se puede o se está viviendo en consonancia con el estatuto de buen salvaje que Rousseau había previsto en su novela, ¿no? Paul y Virginie en la novela y que sucede en una especie de Norteamérica abstracta. Esa es la preocupación, digamos, que leída por Tocqueville lo lleva a mirar a Estados Unidos como un destino plausible. La segunda es mucho más pragmática, la caída de la restauración y el ascenso de la monarquía de Julio y del rey burgués, le hace la caída de la Casa de Borbón y su reemplazo por la Casa de Orleans, por una monarquía que pretende aproximarse al modelo británico, pone en muy mala posición a toda la familia, a todo el entorno de esta gran nobleza francesa que, si bien miró con simpatía la revolución, cuando los integrantes de la familia empezaron a pasar por la guillotina, la cosa se puso más complicada, pero no hay trazas en la familia de Tocqueville de actitudes claramente contrarrevolucionarias, más bien el terror fue un típico terror, pero la obligación, es un joven magistrado en este momento Tocqueville, se le obliga a los jueces a hacer un juramento de obediencia al nuevo rey, eso genera muchos problemas y la salida hacia el exterior es una solución práctica para una coyuntura personal y profesional particularmente incómoda. Me parece que eso es una segunda argumento que no hay que dejar de lado, ¿verdad? Y creo que por último me parece que no es menor una preocupación sincera de este joven por incursionar en una temática como va a ser lo que va a ser Estados Unidos, que es incursionar en una temática política o de teoría política, para la cual él no está totalmente preparado porque viene de la formación jurídica,
y no quiere hacerlo en Francia, prefiere hacerlo en un terreno mucho más virgen, donde tiene menos lectores malevolentes, y lo hace entonces en Estados Unidos. Es entonces esas condiciones, y bajo la cubierta de ir con su amigo Louis de Beaumont a hacer un estudio sobre las cárceles norteamericanas, la misión lleva esa etiqueta, parten y van a estar en un total de 9 meses, que en el fondo es visto hoy. ¿Quién escribiría 2 tomos sobre Estados Unidos para estar, cuando está 9 meses en Estados Unidos? Se necesitaba tener cierta audacia teórica para proceder a esa operación, pero va a ser, esos 9 meses van a estar dedicados fundamentalmente a ver funcionar cuál es el régimen político en Estados Unidos, como, repito un poco la perspectiva que decía yo al principio, como herramienta que pueda ser leída, utilizada, o en todo caso ser plataforma para dar respuesta a cuáles son las instituciones que después de la revolución pueden caberle a esta tan complicada Francia que ha quedado. Desde el punto de vista teórico es muy difícil rastrear bien de dónde viene el pensamiento de Tocqueville. Está claro que detrás de Tocqueville están Montesquieu, no hay duda que pertenece al pensamiento liberal moderado, pero claro, y yo diría que de alguna manera no hay duda que también está Rousseau. Pero claro, Rousseau y Montesquieu, de alguna manera, todo lo que escribían, lo escribían teniendo enfrente el gran enemigo del antiguo régimen, ¿verdad? Es muy distinto escribirlo cuando el antiguo régimen desapareció, se evaporó. Y lo que ha venido ha sido un gran cataclismo que no parece haber dejado nada asible, nada que podamos agarrar y que podamos transformar en algún tipo de institucionalidad importante. Otra cosa que caracteriza mucho y que separa a Tocqueville de sus colegas o de sus coetáneos es que la gran preocupación o la forma en que encaran la incomodidad que sienten ante la imposibilidad de institucionalizar la Francia postrevolucionaria, Guizot, por ejemplo, o Constant, es que se centran en el problema de la representación. Están permanentemente elaborando la discusión de cómo deberíamos montar el sistema representativo. Y en un acto epistemológico que es muy difícil saber hasta dónde fue consciente o hasta dónde fue inconsciente, Tocqueville se separa abiertamente de esto y dice, no. Nosotros no tenemos que discutir sobre la representación, tenemos que discutir sobre qué es lo que debe ser representado. Porque lo que sucedió acá no es que cambiamos solo de régimen, sino que en los 50 años cambió tanto la sociedad que no vamos a discutir sobre la forma de representación sin ponernos de acuerdo sobre qué es la sociedad. Y en esa operación me parece que hay un desplazamiento muy grande, que es difícil de asir, a menos que vayamos a un estudio mucho más profundo que y que habría que trabajar años sobre el tema, en donde la mirada estrictamente política, léase la perspectiva del análisis político, que es la que están tomando Constant o la que está tomando Guizot, cómo hago para armar una constitución o instituciones que permiten una buena representación, a una mirada que yo llamaría de alguna manera mezcla permanentemente análisis político y sociología. Hay una compulsión sociológica en Tocqueville que se va a ir desarrollando y que va a ir apareciendo en el libro de manera cada vez más notoria, haciéndose preguntas que obviamente tienen un destino político, pero que dice cómo es la condición de la raza negra en los Estados Unidos. Está preocupado por la disonancia que existe notoria entre una retórica ultraliberal en los Estados Unidos y el mantenimiento de la esclavitud, pero el estudio que hace sobre la vida de los esclavos es un estudio que tiene un corte sociológico notorio. Lo mismo pasa con la vida de los indígenas y cómo son tratados los indígenas.
O, por ejemplo, una magistral comparación sobre la domesticidad. ¿Cómo es el servicio doméstico en Estados Unidos, que existe, porque tiene que aclarárselo a los franceses, y cuán distinto es del servicio doméstico francés, que sigue de alguna manera permeado por la mecánica del antiguo régimen? ¿Me explico? ¿Cómo es un empleado doméstico contractualmente administrado en Estados Unidos, y nada tiene que ver con la forma de manejar la relación? Y dice cosas de una agudeza sociológica, insisto. Dice, primero, el lacayo como tal desaparece, el laquais nunca lo vi. O sea, hay sirvientes pero no hay lacayos, que es una diferencia importante en la lógica europea. Pero además, todo lo que en Estados Unidos separa al dueño o al propietario del doméstico, es decir, el contrato, que es de dos formas, es lo que en Europa lo junta y los ata indefectiblemente entre sí. Ese tipo de enfoque, es decir, yo que además tengo personalmente un inicio de formación sociológica, no cabe normalmente en ningún análisis político. Es una aproximación claramente sociológica. Y eso no debe sorprendernos, porque de alguna manera está permanentemente volviendo bajo la forma de una preocupación sobre cómo es la sociedad norteamericana. Y la sociedad norteamericana para Tocqueville va a estar caracterizada, y obviamente voy a ser muy esquemático porque son 2 tomos voluminosos, por algunos conceptos básicos que el propio Tocqueville además, si bien son perfectamente distinguibles, los voy a enumerar. La igualdad como condición social. No es solo la igualdad, el problema de igualdad como la igualdad ante la ley. No es solo la igualdad como la igualdad aquellos que van a ser ciudadanos, que se van a... no es una mera reivindicación por el voto universal. Es la igualdad como condición social. En Estados Unidos los hombres nacen iguales. En Europa estamos viendo cómo hacemos para igualarlos. Es una frase prácticamente textual de Tocqueville. La igualdad, el dogma, la palabra correcta que utiliza textualmente Tocqueville es dogma, el dogma de la soberanía popular y la importancia de la opinión pública. Estos 3, digamos, yo diría engranajes, porque no están analizados. Hay un procedimiento más sintetizador que analítico. Él tiende a juntar estas 3 cosas y hacerlas funcionar conjuntamente, ¿no? Igualdad, opinión pública y dogma de la soberanía popular, o la soberanía del pueblo, que a veces cuesta ver las fronteras, aunque obviamente no son las mismas cosas, pero el corazón de la preocupación y de la aproximación a la sociedad norteamericana está en esos 3 conceptos, ¿verdad? Ni que hablar que, para no extendernos mucho más, cada uno de estos conceptos permiten desarrollos muy amplios, ¿no? El tema de igualdad mismo, que es el primero, y quizá porque los tiempos no fueron muy largos, en el tomo 1 es el más desarrollado, luego los otros 2 van a estar más recortados porque se ve que se termina el tiempo disponible del viaje y el texto empieza a apretarse. Pero el tema de la igualdad es un tema que es largamente tratado, que obviamente eso va mucho más lejos de la discusión básica del liberalismo sobre la igualdad de derechos de los hombres como un dato natural, ¿no? Estábamos hablando ya de la igualdad social. Incluso llega a a concebir, después de una larga enumeración de hechos históricos que se remontan a la antigüedad, que los ordena de una manera un tanto, diría yo, no sé si tramposa, pero pícara, de forma de mostrar cómo hay una suerte de ley incontrolable, de ley histórica incontrolable, que
lleva a los hombres a avanzar de manera inevitable hacia la igualdad. Obviamente que la organización de los hechos históricos podría haber sido otra y demostrar lo contrario. Pero en todo caso va hasta anunciar una suerte de ley incontrolable de la humanidad hacia la igualación de condiciones, la aplicación de la formulación que él utiliza. El tema de la soberanía del pueblo, bueno, aparece un poco por todos lados, no hay un capítulo específicamente destinado a ello, pero además es curioso porque este tema aparece, al igual que la prensa, que la importancia de la opinión pública y de la prensa, como visto de manera bifronte, los aspectos positivos y los aspectos negativos. Una de las cosas que me parece que hay que reconocerle a la aproximación tocqueviliana tiene que ver con una mirada en algún sentido fría, ¿no? Es decir, si bien el texto está lleno de manifestaciones pro-democracia, pro-democráticos, claramente entusiasmados con la democracia norteamericana, eso no le impide resaltar, detenerse y analizar peculiaridades que no son tan benignas como, por ejemplo, frases del estilo: en muy pocos países existe tan poca independencia de criterio entre la ciudadanía como en Estados Unidos, porque el hecho de la igualdad hace que todo ciudadano tiene una conformación de sus ideas más o menos dada, pero dada la igualdad social, su vecino y su otro vecino y su otro vecino van a tener una conformación ideológica también muy similar. Por lo tanto, el espíritu crítico o la producción artística o la producción científica aquí va a tener problemas, y así como lo visualiza. Lo mismo va a decir, y de ahí va a salir en gran parte la importancia de la opinión pública. Es decir, si en un liberal clásico nosotros recurrimos al concepto de ciudadanía como soberano y como aquel que forma la base de la legitimidad del régimen, sociológicamente, y yo diría con un grado de cierta futurología bastante sorprendente, en realidad la ciudadanía en Tocqueville es reemplazada por la opinión pública, que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Por lo que de alguna manera se forma por encima de esa masa que tiene una fuerza arrolladora, la palabra no es mía, es de Tocqueville, esa masa de opinión pública arrolladora que genera una condición social de igualdad realmente sorprendente para sus ojos, y creo que para los ojos de mucha gente, y que además quienes conocemos Estados Unidos sabemos que en buena medida algunas de estas cosas transformadas por el tiempo pueden seguir sorprendiéndonos en una visión actual, ¿no? No es para bien y para mal, ¿no? Es decir, yo recuerdo que las peores emisiones televisivas que yo he visto en mi vida no son de Uruguay, son de Estados Unidos, porque son hechas para un público que en otros países simplemente no llega a la televisión, o si llega, digamos, llega de lejos. Lo cual no quiere decir que no haya también de las muy buenas, pero en realidad ahí está anunciando Tocqueville ese carácter igualador y por lo tanto en algún sentido políticamente muy benévolo, pero del punto de vista de la calidad de la producción intelectual un poco contradictorio. Para terminar, porque no quiero hacer esto una exposición muy larga, me gustaría mencionar que paradójicamente el entusiasmo prodemocrático de Tocqueville no le hace olvidar que quizás el formato democrático, y ahí vuelve quizás a surgir el viejo fondo de los liberales moderados nobles franceses a la Montesquieu, que creían mucho más en la solución británica, en la solución de la monarquía constitucional
donde hay una nobleza que hace de gran amortiguador social, ¿me explico?, entre un poder central y una ciudadanía que está de alguna manera uno o dos escalones más abajo de esa nobleza que hace de equilibrio, ¿no? Dice, nada es más, o algo así, con respecto al despotismo, debemos ser particularmente cuidadosos porque en los siglos democráticos es cuando más se ha concretado la solución despótica. La sociedad democrática está particularmente desarmada para enfrentar al déspota. Y vuelve al razonamiento del ciudadano norteamericano aislado que no tiene otra forma de comparar que formar parte de una opinión pública que en caso de que agarre para el lado del despotismo, agarra para el lado del despotismo porque no tiene. Yo lo pongo en el trabajo, que eso es un aporte mío, es decir, toda sociedad de alguna manera requiere alguna dosis de autoritas, en el sentido romano del término, ¿no? La sociedad norteamericana abolió radicalmente la noción de autoritas, por lo menos esta la que plantea. Y a partir de ese momento, sin autoritas no hay norte, porque en el fondo cada individuo está autorizado y legítimamente a construir su escala, ¿verdad? Como contrapeso de eso, pero él no lo vincula, admira, por ejemplo, mucho el rol que tiene la religión en Estados Unidos y que en Francia o en Europa no logra tener. Y lo destaca particularmente. Y ahí sería una forma, digamos, de contrarrestar una opinión pública que puede transformarse en una cosa un poco alocada. En fin, yo no quisiera alargarme mucho más. No quisiera cerrar sin rescatar de vuelta esta idea de que hay varios autores que yo traigo a colación acá y algunos más que me gustaría agregar, que señalan sobre que habría en Tocqueville una nueva ciencia política en ciernes. No sé si no es un poco grandilocuente. Las ciencias políticas o las ciencias, sobre todo las ciencias como las nuestras, nunca se sabe bien cuándo nacen. Si me hablan de Giordano Bruno de Galileo, bueno, concedo. Pero esto es un poco más difícil de ver sus orígenes. Pero en todo caso me parece sí claro que esa mirada de la política desde la sociedad y preocupado por la sociedad es una perspectiva epistemológica que no es natural ni en el siglo XVII ni en los filósofos ilustrados del XVIII, ni tampoco lo va a ser mucho en el siglo XIX, salvo quizás una herencia, una divergencia marxista que va a venir de manera impredecible y que nada tiene que ver con Tocqueville. Hay una frase muy sorprendente que él se refiere al Far West. En realidad él no llegó nunca al Far West, creo que llegó hasta el Mississippi, o sea que quedó bastante más acá del Far West. Pero obviamente habló de esos 9 meses, se pasó hablando con mucha gente y algunos conocían el Far West. Entonces él habla de los individuos que viven fuera de la sociedad porque no hay sociedad, individuos arrojados en la geografía. Claro, es decir, no hay tejido armado, los individuos están casi en una situación límite, parecida quizás a aquel mundo absolutamente teórico de los liberales en cuanto decían los individuos en estado de naturaleza pueden ser animales que maten entre sí o buenos salvajes en el caso de Rousseau. Es decir, una vez más, antes de pensar la política hay que imaginar cuál es la sociedad, aún en esos casos en que no hay sociedad. Me parece que es una buena forma de aproximar a Tocqueville, que repito, me parece que sin ser un pilar teórico de la teoría política, es decir, no es ni Kant, ni es Hegel, ni es muchos de los hitos del pensamiento de filosofía política en Occidente, no deja de ser una aproximación particularmente interesante y particularmente fresca y renovadora de
un hecho que visto desde luego, visto desde Europa, es un momento novedoso como la democracia en América. Bien, muchas gracias.